capítulo o barco que se va a la deriva. Pero si vamos a hablar de personas, desde Adán hasta Eva, todos se fueron a la deriva en algún momento dado. Pero vamos a hablar del barco. Porque cuando sucede esto, que se levanta el Euroclidón, que se traduce como oleaje del este o viento que levanta olas, o sea, una tormenta del mar. Si tenía nombre, es porque esa tormenta ya se levantaba. Dice que era un viento huracanado tempestuoso grande. Ahora, dice que ellos estuvieron navegando 14 días. Y en el número 14 fue que que la nave se encalló. La nave no se rompió por la tormenta, sino que se rompió porque se encalló. Pero era necesario que pasara la tormenta, porque cuando ellos encallan, que se rompe el barco, porque se rompió el barco, dice en el versículo 44, ya se había roto la nave, y dice, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. O sea que cuando la nave se encalla y se rompe, ellos estaban en el mar, porque dice que fue una ola que rompió el barco. Pero era necesario que pasara. Ya Pablo había tenido revelación, un ángel del Señor ya le había dicho, mira Pablo, va a pasar esto, se va a romper el barco, pero ninguno, porque habían presos también con Pablo, ninguno se va a perder. Pero ¿sabe por qué era necesario que se rompiera la nave, que pasara esa tormenta antes de que Pablo llegara a Roma? Porque tenía que llegar a una isla que se llamaba Malta, donde dice que el principal de la isla, el padre de él, estaba enfermo. Y dice, usted conoce la historia, que llega Pablo a la isla de Malta, lo muerde la serpiente, todo eso. Ahora se encuentra con el jefe, con el líder, o con el dueño de la isla, y se topa con que el padre de esa persona está enferma. Ahora, cuando ellos ven ese milagro, entonces empiezan a traerle otros enfermos a Pablo y fueron sanados. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Que era necesario la tormenta, porque Dios se glorificó en esa isla. Y por medio de Pablo, yo estoy segura que esas personas conocieron a Jesús, el que sana. Porque Pablo ya había viajado todos los países, se puede decir así, todas las ciudades, abriendo templos, poniendo personas a dirigir los templos. Como conoce, Pablo viene siendo un obispo, que es lo que se puede decir ahora, que son los que abren los templos, ¿verdad? Como el hermano Dani, ¿verdad? Estamos con la cobertura de Dani, que es el obispo de esta casa. Era necesario que ellos conocieran a Jesús, porque ellos no conocían a Jesús. Ahora, de la isla de Malta, es que entonces cogen viaje para Roma. Pero es que era necesario que Pablo también fuera para Roma, porque allá Pablo le dieron libertad, preso pero libre. Preso en la carne, pero libre en el espíritu, donde predicó la palabra en Roma, porque él también predicó la palabra en Roma. Pablo no tan solo fue a Roma para ver a César y que lo arrestaran y que lo mataran. Él fue también a predicar un evangelio, el evangelio de vida, el evangelio de salvación, porque en Roma habían personas que necesitaban conocer a Jesús de Nazaret. Gloria. Pero hubo un naufragio, se fueron a la deriva.
Aquí nadie es pescador, ¿verdad? Aquí nadie se ha montado en un barquito y se ha ido por ahí para abajo de rolling pin en el mar. A lo mejor el motor se le quedó sin gasolina y se quedó en el medio del mar nadie, ¿verdad? Y eso lo pasó Pablo. ¿Por qué las tormentas son necesarias? Ayúdame a predicar como dice la pastora. ¿Por qué las tormentas son necesarias? Porque después de la tormenta es que viene la gloria de Dios. Amén, sí Señor. Y usted no puede pedir gloria si no pasa primero por una tormenta. Porque va a venir la tormenta, quiera o no quiera, va a venir la tormenta. Porque usted está pidiendo gloria. Va a venir el desierto, quieras o no quieras, va a venir el desierto porque estás pidiendo subir a otro nivel. Sí, Señor. Y no nos gustan las tormentas. Santo. Porque cuando llegan esos vientos recios, Lice, que te azotan la barca, que te sientes que vas a la deriva. ¿Sabe lo que el Espíritu me decía mientras me ministraba en ese mensaje? Que mientras yo esté en la barca y me sienta a la deriva, entonces viene el Espíritu Santo y coge los remos y Él es el que empieza a remar mientras usted está descansando y te lleva a puerto seguro. Por eso es necesario que pasemos tormenta, Maggi. Porque allí está Jesús diciéndote, descansa, Maggi, dame el remo, yo te llevo. Señor. Pero hay veces que no queremos soltar ni el remo, no, Espíritu Santo, yo sigo remando. Ay, como decía el hermano Luis, sigo cansado, pero sigo. Pero a veces es necesario que descansemos. Tú sabes, el otro barquito que estaba también a la deriva. Porque alguien me puede decir si el arca de Noé tenía un motor, o tenía un timón, o tenía remo. No tenía nada. Era especializado según su modelo para flotar. Ahora, la Biblia dice que cuando se monta Noé, se monta toda la familia, se montan los animales, había alguien que cerró la puerta. Y he escuchado evangelistas que dicen que Jehová cerró la puerta, porque si no cerraba la puerta, Noé iba a abrir la puerta, porque a lo mejor le iba a dar sentimiento que esas personas, mira, entren. Se burlaron de mí, pero entren. Pero ¿sabe qué? Que cuando Jehová cierra la puerta, Él es el último que entró en la barca de Noé, ¿sabe? Oye, porque la barca, cuando las aguas subieron, la barca empezó a irse a la deriva. No tenía timón, Noé no la estaba guiando, ¿sabe? Era Jehová el que se montó en la barca. Y cuando las aguas empezaron a bajar, entonces dice que el arca de Noé quedó en el monte Ararat, o sea, que Jehová la levantó, Jehová la guió y Jehová también la estacionó, porque no dejó que se fuera. Que tú estás cargado, ven. Estás trabajado, ven. Estás cansadito, ven. ¿Estás enfermo? ¡Ven! ¿Tienes depresión? ¡Ven! Porque yo te haré descansar. Ustedes saben lo que es el yugo, ¿verdad? Para los que no saben lo que es un yugo, el yugo en aquel tiempo era un canto de palo que le ponían encima al buey, en el cuello aquí, y lo amarraban con otro buey, porque servían para arar la tierra, para que uno no se fuera para la izquierda y el otro para la derecha, sino que los dos bueyes caminaban derechito y el trabajo lo hacían atrás, porque abrían la tierra, era para sembrar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Te está diciendo, ponte mi yugo. Ah, pero es que usted no anda solo, ¿sabe? Porque el que tiene el otro yugo es Jesús.
Entonces lo que te está diciendo Jesús es, mira, estás cargado, pastor, dame la carga. Yo la llevo. Entonces, lo que hace Jesús es un intercambio. Tú estás cargado, Jesús está descargado, pero entonces cuando te dice, dame, entonces Jesús se carga para descargarte a ti. ¿Estás entendiendo el mensaje, verdad? Sí, porque una enfermedad te lleva a la deriva. Sí, porque humanamente nos desesperamos. Y humanamente empezamos como que la fe empieza como que a menguar. Sí, porque, oye, porque las aguas, las olas empiezan a moverse, chela. Pero ¿sabes qué? Dios te está diciendo, entrégame eso, que yo te voy a dar descanso. Oye, porque es que mi yugo es fácil, chela, y ligera es mi carga. No te preocupes, mujer, este es un proceso, porque es que tú vas a ver gloria. Señor. Y vas a ver gloria. Y como testificaste por ti, vas a testificar por tu hija. Sí, Señor. Pero hay que pasar el proceso. Hay que pasar las olas, hay que pasar el viento, hay que pasar, Maggie, la tormenta. Porque tienes que elevarte como las águilas. Por encima de la tormenta. Sí, porque hay personas que están a la deriva. El barquito tiene el hoyito y te estás ahogando. Pero no pides ayuda. No gritas, Jesús, Espíritu Santo, ayúdame. A veces no lo decimos. A veces nos quedamos callados. Y el barco se está hundiendo. Tan callado que a veces ni siquiera hablamos con la pastora. Y el barco se está hundiendo. Maggie, pero es necesario. Pero tienes que pasar por encima de la tormenta. Porque si te quedas en el desierto te estancas. Y si el Espíritu Santo entró con Jesús al desierto, también va a salir contigo porque Él no te deja sola. El Espíritu Santo entra con nosotros en el desierto y no nos deja solos. No, que no escucho la voz de Dios, que el Espíritu Santo no está, no, este está en silencio, trabajando, pero está caminando contigo agarrado de mano. Y cuando tú no puedes en el desierto, entonces viene el Espíritu Santo y te carga, porque las huellas que ves, Maggie, son las de Jesús, no son las tuyas, ¿sabes? Pero no te estanques en el desierto. Porque Dios te hizo águila. Dios te dio alas para que vueles por encima de toda circunstancia. Sí, porque a veces hasta nos callamos. Señor, no sé qué decir. Señor, no sé qué decir. Y estás en el altar tratando de orar, pero no sabes qué decir. Pero tu espíritu empieza a clamar por dentro y empieza a hablar con el Padre, porque el Padre conoce lo que tú llevas por dentro. El Padre conoce tus cargas. El Padre conoce la tormenta en la que tú estás metido, porque aquí todos estamos en tormenta. Sea una cosa o sea la otra, todos estamos pasando por procesos que son necesarios. Que aunque tal vez lo veamos injusto de parte de Dios, Señor, pero es que me han dado duro. Señor, es que mira el camino, Padre. Ponme pétalos en el camino, pero me estás poniendo espina, Padre. Padre, ¿hasta cuándo voy a seguir en esta situación? Pero es que es necesario. Porque tenemos que crecer. Tenemos que subir de escalón. Porque es que tenemos que buscar una unción nueva. No nos podemos quedar en la unción del pasado. Porque usted sabe que hay unción nueva, ¿verdad? Amén. O sea, tenemos que renovarnos. Sí, Señor. La gloria del domingo ya pasó. La de hoy es nueva. Amén. El aceite que el Espíritu derramó el domingo ya pasó.
El aceite de hoy es nuevo. Y tenemos que vivir etapas, chela, que a veces no queremos vivir, pero que son necesarias. Que nos sintamos a la deriva, mi hermano, eso es normal. Eso es necesario. Porque a veces en la tormenta es que nos damos cuenta que necesitamos a Jesús. Porque cuando estamos bien a veces nos olvidamos de Jesús. Tenemos comida en la nevera y nos olvidamos de Jesús. Tenemos dinero y nos olvidamos de Jesús. Tenemos un carrito del año, aleluya, y nos olvidamos de Jesús. Tenemos un trabajito bueno y nos olvidamos de Jesús. Y a veces tenemos que pasar la escasez. Y a veces te tienes que quedar sin trabajo. Y a veces te tienes que quedar sin dinero. Y a veces te tienes que quedar sin nada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Dios te está llamando la atención y te está diciendo, bástate de mi gracia. Soy yo el que te proveo. Y si tenemos que pasar por esas situaciones para darnos cuenta que tenemos que mirar a la cruz. Porque nos desviamos de la cruz. ¿Qué pasó con Pedro? ¿No estaba Jesús al frente? Empezó a ver la tormenta, empezó a ver las olas, empezó a escuchar el viento. ¿Qué hizo Pedro? Dejó de mirar a Jesús. Espérate, hay una tormenta. Ay, yo me tiré, estoy caminando, pero hay una tormenta. ¿Y qué pasó con Pedro? No empezó a hundirse. La Biblia no dice que Jesús estaba por allá. La Biblia dice que Jesús le extendió la mano, o sea que Jesús estaba al frente de Pedro, y al frente de Jesús, Pedro se hundió. Santo. Al frente de Jesús. ¿Por qué? Porque a veces perdemos la mirada del blanco de nuestra salvación, que es Jesús. Y a veces hay que pasar el proceso, porque Él está llamando nuestra atención, porque está diciendo, Elvin, te estoy llamando. Elvin, te estoy llamando. Elvin, te estoy llamando. Y no hacemos caso. Y a veces nos hacemos hasta de oídos sordos. Hacernos el Espíritu Santo. No se tiene que ser la voz del otro. No, eso tiene que ser la voz de mi conciencia. No, ese no es el Dios que me habla. Entonces, cuando te metes en el proceso, cuando llega la enfermedad, que tienes que pelear de rodillas, que tienes que pelear con gigantes, entonces que te das cuenta, no, esa voz sí era el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Que ya te metió en la tormenta y ahora tienes que pasarla. Porque a veces no sabemos distinguir la voz del Espíritu cuando nos llama. Y no es fácil. Porque hay voces extrañas que se comunican. Y a veces se nos hace difícil entender si esa voz del Espíritu, si esa voz es del otro o de nosotros mismos. Porque a veces nuestras emociones también hablan y nos confundimos, y es natural, nos podemos confundir. Pero es necesario. Necesario. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te confundes y el Espíritu Santo te mete en la tormenta, entonces aprendes a distinguir la voz del Espíritu Santo.